Buen día. Voy a empezar el tema de la clase de cálculo 2 con antiderivada. En antiderivada lo que vamos a ver es lo contrario a lo que vimos en el primer curso de cálculo en una variable, el curso de cálculo 1. Al final de la clase de cálculo 1 ustedes se quedaron con algunas fórmulas de derivación en las cuales deducían la derivada por medio de un límite. Y una de las fórmulas que ustedes tienen de cálculo 1 o la que voy a empezar, pues es que cuando derivas con respecto de x a una función constante, digamos acá con k en los reales, ¿esta notación se les hace rara? ¿Sí queda claro a qué me refiero? Sí, k es un número. Básicamente lo que dice aquí es que k está en los reales o que k es un valor real. O sea, a lo que se refiere este enunciado es que, por ejemplo, esto simboliza la derivada con respecto de x, de 3, de 2, de 1000, de 10.000, de 1.000.000, de pi. ¿Sí me va a entender? Ustedes tenían que esa derivada era igual a cero, ¿no? O sea, cuando derivas una constante, esto es igual a cero. ¿Sí les queda claro? Bueno, de hecho eso no es como algo nuevo para ustedes, porque ustedes ya llevaron la clase de cálculo en una variable. Entonces, eh, voy a ver la antiderivada como, digamos, lo contrario a derivar, así tal cual. Antiderivada es lo contrario a derivar. Entonces, de aquí se desprende otra fórmula, que es la primera fórmula de integración que vamos a tener, que sería como el proceso inverso de derivar. Ahora, la integral de cero sería k. ¿Sí me va a entender? O sea, porque es al revés. Es así de fácil. Entonces, digamos que nuestra primera fórmula de cálculo integral, la voy a llamar aquí 1, la voy a poner en otro color para simbolizar que es nuestra primera fórmula. Hay una notación, pues es este símbolo con una S alargada. El carácter surgió de una letra S, tal cual. Más adelante vamos a ver que eso se debía a que la integral es en sí una suma. Entonces es básicamente el carácter S, pero con el tiempo, como lo que ponías adentro o el término general de aquello que se estaba sumando, se hacía cada vez más grande la expresión, pues la S terminó alargándose verticalmente lo más posible hasta que se convirtió en ese nuevo símbolo, el que ahora conocemos como el símbolo de integración, pero básicamente es una letra S, o nace de la letra S, ¿no? Entonces, aquí tenemos el símbolo de integración y vamos a decir que la integral de cero con respecto de x, pues es k. Ahora, hay la posibilidad de que sea k más, a su vez, otra constante. Y eso va a ser una cosa que siempre va a caracterizar la clase de cálculo 2, que siempre hay que agregar la posibilidad de que haya una constante en el resultado. Es decir, que aparte de ser esta nueva constante, pues haya otra constante sumándose. Aquí es medio ridículo, ¿no? Porque pues si esta es una constante y esta también lo es, pues se agrupan en una nueva constante. No sé si me va a entender. Entonces, pues nada más digamos que la integral de cero es k, pero para las demás funciones que vamos a deducir su fórmula, sí es importante poner el más c. Más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, acá tenemos la primera, digamos, fórmula de integración, que es tal cual, pues una antiderivada, en el literal sentido de la palabra, ¿no? ¿Sí me voy a entender? Bueno, otra de las fórmulas de integración que surge a partir de las fórmulas de derivación es, ustedes vieron en cálculo 1 cuál es la derivada de una función exponencial. Ustedes vieron que la derivada de una función exponencial, bueno, específicamente las funciones exponenciales es en sí un grupo de funciones, no es una sola función, pero a la que normalmente la asociamos con el nombre de función exponencial, pues es a esta, ¿no? E a la x. ¿Sí me voy a entender? Aunque nosotros sabemos que son una familia, ¿no? También 2 a la x es una función exponencial, pero no sé, por tradicionalismo le llamamos a esta función exponencial como si fuera la única, pero no es la única, ¿no? Es una de muchas funciones exponenciales, pero pues es la a la que le llamamos función exponencial de manera más recurrente. Entonces, la derivada de e a la x, ustedes saben que es e a la x. No voy a explicar en sí por qué o de dónde sale eso, porque eso lo hicieron en su clase de cálculo 1. ¿Sí me va a entender? ¿Cómo se deduce eso? Pues a partir de la definición de límite y hay una demostración ahí que ustedes pueden deducir,
haciendo ciertos cálculos, haciendo límite de h tendiendo a cero, de f de x más h menos f de x sobre h. Y si este límite se lo aplican a la función e a la x, les va a dar esto, les va a dar e a la x. Entonces, que de hecho, pues es tal cual la manera en la que se calculan todas las derivadas, ¿no? Entonces, como eso ya lo hicieron en la clase de cálculo 1, yo no me voy a tomar tiempo para hacerlo aquí. Simplemente vamos a enlistar aquellas fórmulas de integración que surgen de lo contrario de su clase de cálculo una variable. Ahora, pues la integral de este resultado, pues es esto, ¿no? Entonces la integral de la función e a la x con respecto de x, pues es e a la x. Y acá tiene más sentido, cobra más sentido el por qué ponerle más c siempre a todo. Eh, Porque entonces yo tendría que esto, cuando lo derive, me debe dar e a la x, que sería pues lo contrario, ¿sí me va a entender? Pero nosotros tenemos que la derivar a una constante cero, ¿sí me va a entender? Entonces, por eso siempre contemplas la posibilidad de que al resultado de una integral le sumes una constante, porque cuando te quieres regresar a la función original, pues la deriva a una constante cero y entonces no aporta o no altera nada al resultado, ¿no? Es decir, tú te puedes regresar cuando pones un más c, ¿sí me va a entender? Porque también existe esa posibilidad. O sea, así como la derivada de e a la x es e a la x, pues también la derivada con respecto de x, de e a la x más pi, pues también es e a la x, ¿sí me va a entender? Porque esa derivada se separa en la derivada con respecto de x, de e a la x, más la derivada con respecto de x, de pi. Eso se debe a que la derivada proviene de los límites y así como los límites abren sumas y sacan escalares, pues también esto, ¿no? O sea, es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Eso es porque pues proviene de un límite, ¿no? Entonces, la derivada de esta suma es la suma de cada derivada calculada individualmente. Y entonces nos podemos ir a la fórmula 1 y 2 de cálculo 1 y pues la derivada de la función exponencial sigue siendo la función exponencial y la derivada de pi pues es cero, porque pi es una constante, ¿sí me va a entender? Y entonces pues eso te da e a la x. Es decir, agregarle más e aquí contempla la posibilidad de que el resultado de una integral sea la función más una constante, como aquí, cuya derivada sí te va a dar e a la x. Es decir, derivas esto y te regresa a lo que estás integrando. ¿Sí me va a entender? Entonces, por eso le tienes que estar agregando más e. No es un capricho de tu profesor para ponerte mal el resultado. Es que tiene sentido. ¿Sí me va a entender? Entonces siempre, pues a las integrales pónganle en más c. Entonces ya voy a borrar esto. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Entonces, voy a enlistar pocas funciones, pero otra de las que vimos, pues es que, ustedes díganme una, a ver, una derivada que se sepan, que digan, no, esta sí me la sé. A ver, la derivada del seno, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno, estrellita en la frente, sí, cierto. Entonces, la derivada del seno es coseno. Y pues es así de simple, ¿no? Si la derivada del seno es coseno, pues entonces nuestra tercera fórmula de integración, pues va a ser pues, integrar al coseno. ¿Por qué no estamos yendo a integrar funciones que vimos en cálculo 2? Porque pues es de al revés, nada más. ¿Sí me va a entender? Entonces la integral del coseno con respecto de x sería igual a seno, pues más una posible constante. En todos los casos siempre le vamos a agregar pues una posible constante. ¿Sí me voy a entender? Es así de simple. Ahora, en cálculo en una variable también vimos la del coseno. Pues vamos a ver cuál es la derivada del coseno. Tenemos que la derivada con respecto de x del coseno de x es igual a menos seno de x. Eso me lleva a otra fórmula de integración. Acá va a estar un poquito diferente con respecto a las tres anteriores, porque yo quiero la integral del seno, pero positivo, porque podría decir aquí, pues la integral del menos seno es coseno, ¿sí me voy a entender?
pero normalmente las fórmulas van a ir siempre en positivo. No sé si me va a entender. O sea, es decir, que no estén alteradas por un signo al inicio. ¿Sí me va a entender? ¿Qué podrían hacer aquí? Pues miren, muy fácil. Por ejemplo, a esta misma fórmula que ya se saben, la pueden multiplicar aquí por un menos uno. Pero si lo multiplican por un menos uno acá, pues lo multiplican por un menos uno acá. ¿Sí me va a entender? Entonces aquí pues les quedaría seno positivo. Pero las derivadas sacan suma, abren sumas y sacan escalares. Entonces por este menos uno lo pueden interpretar como que lo sacaron del coseno. Y eso sería como la derivada con respecto de x del menos coseno de x. ¿Sí me va a entender? O sea, simplemente escribir de otra forma esto, pero esto sigue siendo verdadero, ¿sí me va a entender? Entonces, pues la integral del seno, pues es menos coseno, ¿sí me va a entender? Y eso te lleva a, pues, a otra fórmula. No, no la integral del menos seno, la integral del seno. Nada más que cambiaría los signos nada más. No sé si me va a entender. Creo que queda claro, ¿no? ¿O tienen dudas? Bueno, me pregunta un chico, voy a repetir eso porque no se va a escuchar tu voz acá. Me pregunta un chico que si cada vez que venga un signo negativo en algún resultado de la derivada, tengo que especificar el hecho de que multiplique por un menos uno en ambos lados. Realmente no. Realmente lo puedes pensar nada más como que vas a alterar los signos en ambos lados y se acabó. ¿Sí me va a entender? O sea, no tienes que poner tal cual la operación de multiplicar por un menos uno en ambos lados. Nada más lo piensas como si te dio negativo, pues ponlo positivo, pero lo de adentro negativo. ¿Sí me va a entender? Entonces, 4, pues la integral del seno es menos coseno, más una posible constante de integración, porque como ya expliqué arriba, eh, todas van a llevar un más c. ¿Sí me voy a entender? Bueno, entonces tenemos la derivada de una constante, la derivada de una exponencial, la derivada del seno, la derivada del coseno, y luego después de las fórmulas de las funciones más básicas como estas, nos pasamos a obtener las derivadas de funciones un poquillo más raras en la clase de cálculo 1. Por ejemplo, la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Seno, coseno, tangente. ¿Cuál es? La derivada de la tangente. Entonces, pues ya tenemos otra fórmula de integración, que de hecho esta está rara, pero no batallamos nada al obtenerla porque realmente es, digamos que proviene de una fórmula de cálculo de una variable, ¿no? Entonces vamos a tener que la derivada de la tangente es secante cuadrada y tal cual, pues nuestra quinta fórmula de integración sería que la integral de la secante cuadrada pues es tangente. ¿Sí me voy a entender? Más una posible constante. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo le está quedando claro? Muy bien. Bueno, después de obtener la fórmula de la tangente, pues obtuvimos la fórmula de la cotangente, cosecante y secante en la clase de cálculo de una variable. Con esto voy a terminar con las siguientes tres fórmulas de derivación y de integración, por ende, que sería la derivada con respecto de x de la cotangente. Esta nosotros vimos en cálculo de una variable que es igual a menos cosecante cuadrada. Sí, ¿verdad? A menos cosecante cuadrada de x. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Eh, a ver, el chico que me preguntó esto del signo negativo acá arriba, ¿cómo escribiré la fórmula de integración? Exacto, exacto, así tal cual, menos con tangente de x. Bueno, les digo, pueden interpretar esto como que simplemente para integrar, para escribir la fórmula de integración sería la integral de la cosecante cuadrada es igual a la menos cotangente de x. ¿Sí me va a entender? Bueno, allá lo dije, pero déjenme lo escribo. Entonces sería
Fórmula 6, pues tendrías que la integral de la cosecante cuadrada de x es igual a la cotangente menos cotangente. Nada más lo estaba poniendo a prueba. No, no se crean, se me olvidó. Menos cotangente de x más e. Lo bueno que ustedes están muy atentos a esto, ¿no? Entonces, bueno, la séptima fórmula de integración y de derivación e integración sería la siguiente, que la derivada con respecto de x de cosecante cosecante de x estaba por un producto. Ustedes vieron esto en la clase de cálculo 1. Es menos cotangente por cosecante. Y bueno, pues vamos a tener que el resultado de calcular la integral, pues sería tal cual lo vimos arriba, ¿no? O sea, es decir, ya no las no multipliques por un menos uno en ambos lados. Eso lo expliqué arriba, pero así rápido puedes decir que la integral de la cotangente por la cosecante es igual a la menos cosecante. ¿Sí me va a entender? Es así tal cual, le metes el signo negativo adentro y ya está, ¿no? ¿Sí me va a entender? Bueno, déjenme hago esto un poquito más a la derecha para que queden todas alineadas. Entonces vamos a tener que nuestra séptima fórmula de integración es igual a, bueno, déjenme tomar esto para no estar escribiendo tanto. No tiene mucho sentido. Si estoy en un pizarrón digital, está escribe, 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 ¿no? Entonces, bueno, cotangente de dx pues, es igual a menos cosecante de x más c. Hasta aquí todo. Ah, muy bien. Me pregunta un chico que si aquí el hecho de cambiar el signo aquí no se volvería positivo este porque es que si se alterarían los signos de las dos cosas, ¿no? Eso te entendí. Cuando tú tienes un producto, una expresión que es un producto, como este es el caso, es decir, aquí hay cotangente por cosecante, asumes que el signo es el signo para las dos cosas. No sé si me va a entender. O sea, el menos que está por delante afecta cotangente por cosecante. No es el menos, no es menos cotangente por cosecante. Lo que tú tratas de hacer, y entiendo por qué lo tratas de hacer, se llama distributividad. Pero la distributividad aplica para la suma, no para el producto. Es decir, la regla de distributividad diría lo siguiente, ¿no? Tú tratas de hacer algo así, que por ejemplo, supongamos que A es el signo negativo, ¿sí me va a entender? Y que B fuera cotangente y que C fuera cosecante. Lo que tú tratas de hacer es una especie de distributividad en el sentido de el signo negativo, ponérselo a este y ponérselo también a este y por ende poner este positivo porque pues el signo de una afectó a ¿sí? Pero eso funciona para la suma. La suma sí tiene esta propiedad de distributividad, pero el producto no. O sea, A por B por C es ABC. ¿Sí me va a entender? Sí. O sea, esta es la distributividad bajo la suma y esta es pues no diría distributividad del producto porque realmente la A no multiplica B y luego multiplica C. O sea, cuando A multiplica B por C es A por B por C. ¿Sí me va a entender? Y pues el signo, por ende, se quedaría con toda la expresión. No nada más, no lo distribuirías a todos los términos de la expresión. ¿Sí me va a entender? Muy bien. Entonces por eso no se así altera el signo como tú propones. Entonces, bueno, pues la fórmula 8. La derivada con respecto de x de la secante. También esta fórmula de derivación la vieron en cálculo 1 y ahí tenemos que la derivada de la secante es
tangente por secante. Entonces vamos a tener que esto es tangente de x por secante de x. Y por ende, pues tenemos nuestra octava fórmula de integración, que proviene tal cual de hacer esto al revés, así tal cual. Entonces vamos a tener nuestra octava fórmula de integración, que sería la integral de la tangente por secante, pues es secante. Acá voy a abusar nuevamente del hecho de tener el pizarrón digital, entonces pues bueno, no creo que este los incomode, porque realmente ustedes están tomando notas independientemente de si yo escribo o copio, ¿no? Bueno, y eso es igual a secante de x más c. Bueno, déjenme volver a escribir eso, creo que lo escribí medio mal. Bueno, y aquí voy a detener el video porque, pues bueno, estas son nuestras primeras fórmulas de integración que vamos a obtener realmente nada más por haber llevado el curso de cálculo 1, ¿no? Cálculo 1, aparte de dejarte todas las lecciones que pudo haberte dejado, pues te dejó también implícitamente un formulario de integrales, de las más básicas, pero pues integrales, ¿no? Porque a su vez, pues la antiderivada puede concebirse como la acción contraria a derivar. Y se acabó. Bueno, aquí termino el video. Ya. Cabrón, estuvo...